Buenos días. ¿Cómo están? Con mucho gusto, señor presidente, un saludo muy cordial para todos los asistentes y la reunión. Acevedo Vargas Nelson, Bedoya López Leomario, Betancourt Castaño Gustavo Abel, Cardona Ramírez Carlos Andrés, Carlos Sánchez Juan Andrés, Galería Álvarez Torres, Gutiérrez Bustamante Carlos Alberto, López Ramírez Andrés Benito, Martínez Iscarrieta Romano, Ocampo Montoya Azul, Rosa Galeano María Luisa, Osorio Ramírez Miguelán, Ramírez Osa Guardarillo, Ríos Castañón Ana María, Puma Maravillo Borrinazo, Valencia Duque Alfonso María, Julete Estrada de el Foro para el Liberaje de Señor Presidente. Continúe, señor secretario. Y también 13 de marzo de 2003 orden del día sesión ordinaria, primero de publicación del foro. Segundo, autorización del proyecto Cinturón Verde. En la introducción a la doctora Ordedo, secretario de Medio Ambiente, y la doctora Claudia Montoni, ingeniera forestal, con su equipo de trabajo en la área metropolitana. Tercero, proposiciones y comunicaciones. ¿Ha habido una necesidad de En consideración del orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la honorable corporación. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Doctora Claudia, bien, continúa, señor secretario. Segundo, socialización del proyecto Cinturón Verde. La introducción por parte del doctor Ordedo, secretario de Medio Ambiente. De nuevo, cordial saludo para la doctora Claudia Montoya y el doctor Olmedo, que nos haga una introducción al tema Cinturón Verde. Buenos días. La honorable mesa del Consejo Municipal, concejales, al operador de la área metropolitana de la Universidad Nacional, la señora Claudia Montoya, la señora Lucía Morales, de Vicepresidente, Liliana Carolina Zapata, que nos acompaña, y a la comunidad. Doctor Olmedo, perdón, no se está escuchando. Este tiene todo el volumen. Quisiera tener un arreglo. Nuevamente un saludo para todos. Por determinación de la administración, en días pasados, hablando con el señor alcalde, pues habíamos encontrado un consenso respecto a lo que sería el cinturón verde metropolitano y una determinación, era que hasta tanto no se diera una política metropolitana, hasta tanto los alcaldes del Valle de Aburrá no manejaran un mismo lenguaje, no se sentaran sobre una mesa a hablar de cinturón verde y de alguna manera se revisaran las diferentes posiciones que se tienen, porque para nadie es un secreto que cuando se habla de cinturón verde, los grupos ambientales y las diferentes secretarías inmediatamente pensamos en ver ese cinturón al lado de la ciudad y los constructores se imaginan inmediatamente grandes edificios en las laderas del Valle de Aburrá. Son dos posiciones totalmente contrarias, una de la otra. Y la realidad es que cuando nos imaginamos cinturón verde y cuando nos pensamos cinturón verde,
cuando Itagüí, en su plan de ordenamiento territorial, habló de, y está allí como parte de Bordo, lo hace específicamente para frenar la expansión urbana. Y en nuestro mirar desde lo ambiental, para acercar la montaña, para acercar el Manzanillo, para acercar el Parque Central de Antioquia, al valle. En otras palabras, para traer el campo, la montaña a la ciudad y no para llevar la ciudad a la montaña. A buena hora, el área metropolitana como articulador de los municipios del Valle de Aburrá inicia el proceso de contratación con la Universidad Nacional, y de alguna manera lo que vamos a encontrar hoy es la socialización de lo que sería y nos entregaría como producto al área y a los municipios que integramos del estudio previo de Cinturón Verde. Estoy seguro que este estudio lo están haciendo desde la ciencia, desde la investigación, dejando a un lado otros pensamientos que hoy se tienen de construcciones en las laderas del Valle de Aburrá. Muchas gracias a quienes hoy representan a través del convenio 440 al área metropolitana, y bienvenidos. Esperemos que de aquí salga en 5 meses un muy buen producto para el municipio de Itagüí. Bien, pueda doctora Claudia. Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Zapata, soy comunicadora social del componente divulgativo y social del Cinturón Verde Metropolitano del Valle de Aburrá. Hoy me acompaña de la Universidad Nacional Gabriela Moncota, titulera forestal, coordinadora también de uno de los componentes, y me acompaña también la compañera arquitecta Elise Castillón, la ingeniera forestal Lucila Morales Pérez, nos acompaña también Diego Villegas en la parte audiovisual y de registro fotográfico. La propuesta de trabajo para el día de hoy es básicamente tener un espacio de acercamiento y de aportación con la propuesta de Cinturón Verde Metropolitano del Valle de Aburrá. Vamos a tener un primer momento, un espacio de bienvenida, de presentación de los actores clavos, presentación de la propuesta de Cinturón Verde Metropolitano del Valle de Aburrá. Se va a generar un espacio de preguntas e inquietudes, y es muy importante conocer cuáles son sus apreciaciones y recomendaciones para la propuesta que está formulando en este momento la Universidad. Finalmente vamos a tener un espacio de refrigerio, de evaluación y cierre de la actividad. El equipo técnico del Cinturón Verde Metropolitano del Valle de Aburrá está conformado por la coordinación individual, el componente biológico, el componente de comunicación y el componente social de vinculación. Para nosotros es muy importante el conocer cuáles son sus nombres y cuáles son sus caras. Entonces, para
por favor. Estamos obvio profesional de la contratación. Sí, Lucy Toma, investigador asociado de la Corporación CIPAC. Juan Pablo Clavijo, politólogo. Álvaro Vanegas, estudiante universitario. Jorge Barrera, asesor jurídico. La transmisión. Agradecemos muchísimo la participación y la asistencia a este proceso de socialización acerca del Círculo Verde Metropolitano del Valle de Aburrá. El punto de partida es entender y definir qué es el Círculo Verde Metropolitano del Valle de Aburrá. Vamos a entenderlo como un macroproyecto estratégico de interés colectivo y a largo plazo. Es decir, el horizonte del plan está a 16 años. Esto implica que para el 2028 se tiene la consideración estratégica que aparezcan ya todos los lineamientos que permitan la formulación y la conservación de estos espacios públicos y del territorio. Este es el principal interés del Círculo Verde Metropolitano del Valle de Aburrá como macroproyecto estratégico. Además, uno de los intereses es el mejorar la calidad de vida del habitante metropolitano. Es una de nuestras principales consideraciones. La participación y la apropiación que se genere en los habitantes metropolitanos de los espacios de uso y de conservación. ¿Con qué fin? Con el fin del territorio equilibrado y equitativo. Algunos antecedentes históricos del Círculo Verde Metropolitano del Valle de Aburrá están fundamentados en documentos de ordenamiento territorial. Por ejemplo, las directrices metropolitanas de ordenamiento, el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Aburrá, además el plan integral de desarrollo metropolitano, el plan PILO, y las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial y el plan. Entonces, vemos que estos antecedentes históricos permiten validar la construcción del proceso de coordinación y ratificar que es importante dentro de los planes de ordenamiento articular y tener unas políticas públicas en común para pensar en el habitante metropolitano y en la conservación del espacio. ¿Por qué un círculo verde metropolitano? Básicamente, que da energías de ocupaciones y es el cómo se puede potencializar el espacio urbano central. Además, de qué forma se puede contribuir a la protección ambiental de los bordes y de los espacios urbanos. Estas son algunas de las motivaciones para pensar en la formulación de un círculo verde metropolitano para el Valle de Aburrá. Es importante también entender que el Círculo Verde tiene como propósito armonizar con una adecuada estructura de planificación la transición urbana rural, preservando
los servicios ecosistémicos, las fuentes hídricas. La preocupación es no contener la urbanización, sino permitir la planificación de forma estratégica y asegurar los mínimos de conservación. El Círculo Verde Metropolitano del Valle de Aburrá propone unas etapas de formulación básicas. Entonces podemos mencionar la parte de metodología, conceptualización, planificación, los planes y también mencionar la parte de compensación. Es importante resaltar que dentro de estas etapas de formulación el proceso de dinamización y participación social es fundamental para el proyecto del Círculo Verde. La fase de dinamización es transversal en todas las fases. Me gustaría profundizar en este momento en las estrategias de información y participación. En los 10 municipios del área metropolitana, a través de los funcionarios públicos, se están generando unas reuniones de socialización. Por ejemplo, el encuentro que tenemos aquí en el municipio de Itagüí. Este se convierte en el primer escenario para conversar acerca de la propuesta del Círculo Verde Metropolitano del Valle de Aburrá. Los espacios con funcionarios municipales en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Dentro de esas propuestas de participación también se tiene planteado la realización de 3 foros. Un foro de lanzamiento, un foro de conceptualización, un foro de socialización y finalmente generar un espacio para un foro de valoración. Otras estrategias significativas para incentivar el proceso de participación son los talleres comunitarios y también unos encuentros con propietarios. Estas serían las estrategias que hacen parte del proceso de participación. El Cinturón Verde Metropolitano del Valle de Aburrá propone los niveles de intervención. Y Claudia nos va a acompañar en este momento. ¿Me escuchan? Sí. Voy a utilizar entonces el micrófono. Buenos días. Yo voy a ser la encargada de presentarles a ustedes los resultados que hemos tenido hasta el momento en la parte técnica con respecto a los niveles de intervención que conforman el Cinturón Verde Metropolitano del Valle de Aburrá. El Cinturón Verde Metropolitano está conformado principalmente por 3 ámbitos de planificación. Un primer ámbito definido como el cinturón externo, un segundo ámbito definido como la estructura de conexión ecológica y un tercer ámbito como un sistema de transición urbano-rural. Cada uno de esos ámbitos se los voy a explicar a continuación de manera pues, un poco detallada. Bueno, pues estos propósitos ya Diana Carolina nos ha mencionado varias veces. Lo que pretendemos hacer con la formulación de ese cinturón es hacer una identificación de las principales áreas que tienen intereses ambientales para el área metropolitana, identificar los ecosistemas que están asociados a esas áreas y hacer también una identificación de un tema que está relacionado con enlaces ecológicos y finalmente hacer una formulación de instrumentos que nos permitan hacer la materialización de ese cinturón. Bueno, entonces el primer ámbito, como les decía, se llama el cinturón externo. Ese cinturón externo tiene como varios intereses, ¿sí? Pero el interés principal es la protección de esas zonas que nosotros denominamos cuencas de cabecera o cuencas hidrográficas de orden cero, que es un término que viene de la hidrología forestal. Entonces lo que queremos es que se garantice con ese cinturón externo una franja continua de vegetación que proteja esas zonas que son las zonas de recarga para las fuentes hídricas de todo el Valle de Aburrá. Bueno, para ese cinturón, entonces el objeto central es asegurar la protección de las cuencas de cabecera, garantizar la regulación hídrica de las fuentes que hacen parte del Valle de Aburrá
porque todos sabemos que el Valle de Aburrá es un valle inclinado, con unas pendientes muy pronunciadas, y por lo tanto las fuentes hídricas son de gran importancia y en su mayoría de torrencialidad. Entonces necesitamos garantizar la protección de esas cuencas. Para hacer esa primera delimitación, nosotros partimos de una primera delimitación que había en las directrices de ordenamiento territorial rural que se entregaron en el año 2011. Ahí hay una directriz que habla del sistema ecológico estructurante metropolitano, que era un primer acercamiento a un mínimo de protección que se proponía para cada uno de los municipios, que incluía los ríos que establece el PONCA, además porque las zonas que se identificaron